hermano, quiero compartir una palabra. Diga conmigo, caminando en el propósito de Dios. Sabe que yo en estos días, hermano, he estado meditando y Dios ha puesto una palabra en mi corazón y yo quiero compartirla con usted, y tal vez sea una palabra de alerta, de alarma, que Dios nos está hablando en este tiempo, hermano. Y hay dos cosas primordiales. Si usted las puede anotar, usted anótelas, porque son bien importantes. Y usted dirá, pastor, pues ¿qué tiene que ver esto en este tiempo? Pues sabe, Dios quiere que tú y yo aprendamos a caminar por fe. Entonces, esa es una de las cosas, y una de las cosas que vamos a compartir con usted, la fe. Hermano, sabe que en este caminar nunca terminamos de aprender. Y es un proceso, y vamos caminando y vamos creciendo, y a la misma vez, porque Cristo, hermano, no va a permitir que nosotros no pasemos algo que Él no haya pasado. Y Cristo dice que nació como usted y yo, y luego dice que también creció, pero luego dice la palabra que creció también en conocimiento y en entendimiento. Y una de las cosas que nosotros notamos, hermano, a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermano, nosotros nos damos cuenta que en la vida de Jesús siempre se apartaba buscando la presencia de Dios. Y eso es una enseñanza muy fuerte, hermanos. Si nosotros nos ponemos a pensar y diríamos, pero ¿por qué Jesús, siendo Dios encarnado, tenía que apartarse? Porque también Él era humano como usted y como yo. La diferencia es que tú y yo, hermano, nacimos pecadores, y Jesús nunca pecó. Y la Biblia dice que, hermano, que Jesús se apartaba a lugares asolados y buscaba la presencia de Dios. Entonces nosotros queremos enfatizar, ¿verdad?, que la fe es bien importante en este 2024. Y número 2 también es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Es bien importante nosotros como creyentes en este tiempo, hermano, podamos ser obedientes a lo que Dios está mandando, a lo que Dios está llamando. So we have to walk, Sister Tina, we have to walk in God's purpose in this season, Brother Peter. We have to walk in the season that we're living in. We have to walk in purpose. And God wants to amplify our understanding, not only to walk in faith, but to also walk in obedience. I was saying a moment ago, why is it that at times we read Matthew, Mark, Luke, and John, and in the Gospels, the Bible says that Jesus would separate himself and he would seek the presence of God. If he was God, transformed in the flesh, why did he need to seek God's presence? Because there was a part of him that was like you and me. The difference is that we were born sinners and Jesus was born perfect. So one of the things that we need to understand is that what he decreed, what he declared, is that we walk in faith and we walk in obedience in this season. En esta temporada, que tú y yo podamos entender y caminar, y como hombres y mujeres del 2024, tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista, y aprender a caminar en obediencia con Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre por ahí, hermano, usted indique con un amén. Y vamos a leer, hermano. Aquí hay varios puntos, pero pues obviamente nada más vamos a hacer unos 2 puntos por el tiempo que nosotros tenemos, y hay mucho que sacar aquí, hay mucho que hablar. Y yo estudiaba bastante en esta semana, hermano, concerniente a la palabra, pero quiero hablarte de los tiempos en que estamos viviendo.
Y Jesús, Él está hablando y hay ciertos pasajes, y cuando nosotros vemos el capítulo 24, además de ser una palabra profética que Jesús habla a la iglesia o a los seguidores de Él, amado hermano, también narra en este capítulo diferentes formas para que nosotros, o ilustraciones más bien, para que podamos entender la venida de Jesús. Y hoy más que nunca tenemos que estar preparados. Diga a su vecino, hoy más que nunca. Dígale, hermana Leo, hoy más que nunca tenemos que estar preparados, porque sin duda Cristo va a regresar. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere que tú y yo caminemos en propósito en esta temporada. Y sabe que esto se profundiza mucho más, hermano, que servir a Dios. Se profundiza mucho más que buscar la presencia del Señor. Hay ciertas cosas, hermano, que Dios nos quiere llevar. Y yo creo que Dios en el 2023, hermano, yo no sé, cuando nosotros trabajamos con harina, un ejemplo, si la harina no está... ¿cómo es la palabra con el sedazo? ¿Cómo? Cernir. Cuando no está, tú lo tienes que hacer para sacar lo impuro, ¿cierto? Entonces eso cuando la harina viene, nosotros trabajamos mucho con harina, pero cuando viene, a veces ya viene limpia. Entonces en el 2023, empezando desde el 2020, pero en el año 2023, hermano, analizando, viendo a nivel global, Dios empezó a sacudir la iglesia. Porque para que venga y llegue la gloria de Dios, la iglesia tiene que caminar en santidad. Para que nosotros miremos su gloria, hermano, la palabra de Dios nos enseña cosas que ojos no vieron. No es que sea nuevo, y decía el día de ayer en la oración, no es que sea algo nuevo, no es que sea algo totalmente diferente, porque dice Eclesiastés que todo lo que es en otro tiempo ya fue. Entonces todo lo que es ahora en otro tiempo será. Pero para nosotros, nuestra región, nuestra parte del mundo, amado hermano, hay cosas que tus ojos no han visto. Hay cosas que tus oídos no han escuchado. Pero para que llegue ese tiempo exclusivo que Dios tiene, hermano, Dios quiere venir limpiando y sacudiendo y sacando lo impuro, exprimiéndolo, para que luego percibamos su gloria, porque Dios no quiere que nadie se quede fuera. Él no quiere que nadie se quede fuera. Entonces dice en el capítulo 24, verso 1, hermano, Él está hablando de esta era. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y quiero hacer una pausa ahí nada más un momentito, porque yo meditando en la palabra, escudriñando, estudiando, el hombre en sí, hermano, siempre se jacta por sus logros. A veces nosotros como hombres, amado hermano, ¿sabe qué? Nos jactamos o sentimos, ¿verdad? Porque Dios nos lo ha dado. Mira, cuando alguien hace pollo bien rico, hermanos, aleluya. Cuando alguien hace cierta cosa, hermano, ¿sabe? Pero y los discípulos le quieren mostrar a Jesús y decirle Jesús como una conversación inteligente con Dios. Y aquí viendo este pasaje, can you put that in Spanish, please? Y sabe que viendo el pasaje, hermano, los discípulos se quedan meditando, se quedan pensando, y dice la palabra, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor. Y Jesús
le responde de una forma, hermano. Y dice la palabra, respondiendo él en el verso 2, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: número 1, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Número 2, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio, diga conmigo, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe? Hacemos una pausa porque, amado hermano, Jesús le dice a los discípulos: no se admiren de las cosas. El hombre tiene la tendencia, mi hermana, mi hermano, amigo, ¿sabe? Tiene la tendencia de jactarse, de decir: mira lo que yo puedo hacer. Hermano, los dones, gloria a Dios por los dones, gloria a Dios porque Dios ha impuesto algo sobre nuestras vidas para levantar a aquel que está caído, para bendecir, para sanar, para edificar, para fortalecer. Pero recuerden con toda su alma y todo su corazón que continuamente la gloria será para el Rey que vive para siempre. Continuamente Él será glorificado y jamás Él compartirá su gloria con nadie. Y Él habla y sigue diciendo, y empieza como a abrir una caja y les empieza a ilustrar y decirle cosas, hermano. Y aquellos hombres: solamente te queríamos mostrar el edificio, Señor, dándose cuenta que no eran ni tampoco sabían todo lo que pensaban que tenían en su corazón. Y Jesús les dijo: ¿sabe qué? Sin duda no habrá piedra que permanezca sobre otra, será pronto derribada. Aquellos hombres quedándose meditando, perplejos en la contestación. Y sabe que Cristo siempre, ha de cuenta que sacaba algo de su bolsa y se los mostraba cada vez. Y estos hombres, sabe que quedaban como perplejos. Y se quedaban meditando y pensando. Entonces os entregarán, dice la palabra del Señor. Y Jesús les empieza a decir: pero miren bien que nadie los engañe. Sabe que hay cosas, hermano, en el 2020, hermano Miguel, sabe que yo siento con toda mi alma y todo mi corazón que era una temporada, hermano, de soltar y bendecir y dar una palabra de esperanza, que aún no era el final. Pero como han pasado los años y ya entramos en el 4º año después, sabe que Dios ahora llamó la atención de todo el mundo, y sabe que todo lo impuro, todo lo no bueno, todo lo que no sirve, todo lo que no está ahí, sabe que Él está empezando a sacudir el árbol, porque aquel que verdaderamente es, dice la palabra, que Él entonces permanecerá. Yo te digo en el nombre de Jesús, hermano, estamos entrando en tiempos peligrosos, en tiempos distintos, pero tiene que haber santidad, hermano, en la iglesia, y inicia desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque sin duda Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y es por eso, hermano, que ya no queda tiempo para estar titubeando a la derecha, para estar pensando acá a la izquierda, mucho menos de detenerte, será o no será. Sabe que cuando yo veo delante de mí la tormenta, el problema, la circunstancia, la situación, sabe que me toca a mí es creerle a Dios y marchar hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús, para que veamos, hermano, la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces dice la palabra, amado hermano, ahí dice la palabra, entonces os entregarán a tribulación, en verso 9, y os matarán. Mire, yo he venido diciendo hace tiempo ya que hay ciertas cosas, hermano, que tú y yo aquí en Estados Unidos no nos vamos a escapar de ciertas tribulaciones. Jesús está hablando antes de que acontezca el rapto, antes de que venga este tiempo. ¿Sabe? Dice que van a venir aquellos que te van a engañar. Van a venir aquellos que te van a picar los ojos, amado hermano, y que van a decir y que van a hacer y que van a hacerle así, le van a hacer así. ¿Sabe qué? Pero ¿qué es lo que Dios está hablando aquí a la iglesia en este tiempo? Hermano, dice la palabra que nos van a entregar. ¿Y sabe qué? Nosotros no nos vamos a escapar. Diga conmigo, probablemente no me voy a escapar. Que Dios nos libre, amado hermano. Lo hemos visto en otros países. ¿Se acuerda cuando nosotros vimos el COVID-19 en el 2020? Surge todo en China y luego después vimos un caos en España. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y luego, hermano, sabe que una mortandad terrible, algo fuerte y feo. Y nosotros nos imaginábamos y gentes decían en las redes sociales, pero ni siquiera conocemos nosotros personas con COVID. ¿Y cuántos de nosotros fuimos infectados con COVID? Hermana, nunca se me olvida, hermana, nunca se me olvida, nunca se me olvida. Es más, por ahí tengo una fotografía suya, hermana, cuando estaba usted con una máscara. ¿Sabe qué? Que cuando venía el adversario a tentarle, a quitarle la vida, ¿sabe? Pero la hermana persistió. Y mire, aquí está la hermana cuando le decían que, ¿sabe qué? Probablemente se va a morir, probablemente no. Hermano, ¿sabe? Cuando en ese tiempo nosotros mirábamos las cosas tan lejanas y nosotros hemos escuchado de personas y ministros y ministerios perjudicados en distintas naciones, en diferentes lugares, hermano, lo hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? Personas creyentes siendo perseguidas, hermano, perjudicados. Y nosotros lo vemos tan lejos, pero pensamos que de pronto no pudiera llegar. Tengamos cuidado en esta temporada y busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén. Dice, muchos tropezarán, verso 10, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice que se va a enfriar. En otras palabras, más mal no hay, más malo ya no hay, más vil ya no hay, ya no lo hay. Simplemente lo que habla la palabra y lo que Jesús está diciendo es que se está multiplicando. En otras palabras, se está haciendo más. Entonces dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, yo veo, ¿verdad? Hablando el fin de la era, cuando, como lo menciona Mateo, hermano, y dice la palabra del Señor, y enseguida, si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que la palabra del Señor habla de la gran tribulación más adelante en los versos que siguen, y luego habla, ¿verdad? También y da otras ilustraciones de aquellas personas. Dice, más hay de las que estén encintas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo me he cuestionado, he preguntado, he buscado, hermano, lo he analizado, pero una de las cosas que yo me doy cuenta es que pueda ser que en ese tiempo, cuando Cristo regrese por la iglesia, ¿qué va a ser de ese ser viviente? Los niños son de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Llega una etapa, llega una edad un niño, hermano, cuando él reconoce y entiende y sabe bueno y sabe malo. Nacemos pecadores, pero ellos están cubiertos porque son niños. Cuando nosotros oramos por los niños, a veces oramos y las piernas se estiran y se crecen. ¿Sabe que es más fácil orar por un niño que un adulto? ¿Por qué? Porque hay cierta pureza dentro de su corazón, amado hermano. Y sabe que no está contaminada con tanta cosa y tanta pregunta, simplemente ellos acceden. Y sabe que la palabra del Señor, amado hermano, sabe que nos enseña, hermano, que van a ver aquellas personas que estaban embarazadas. ¿Qué será de esos bebés? ¿Será que no van a nacer con alma?
Dice la palabra del Señor y sigue hablando ahí el capítulo 24, hermano, y si nosotros vemos ahí, pero el énfasis que estamos haciendo en este día, número 1, es caminar por fe y caminar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Les digo estas cosas, hermano, porque sabe que a veces es necesario que nosotros registremos algo dentro de nosotros, porque no es posible que tú y yo vivamos como vivimos en el 2017. Estábamos pasivos, había una buena economía, hermano, el negocio, todo estaba funcionando, fluyendo, todo estaba muy bien, pero sabe que vino el 2020 y afectó muchas áreas, hermano, a nivel global, y después de eso estamos tratando de recuperar, y ahora hemos entrado 4 años después, hermano, de esto, y nos damos cuenta, hermano, que ahí vamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero que tú y yo entiendamos que es necesario que la iglesia camine en su propósito. Entonces la palabra del Señor, hermano, Jesús les está hablando y dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús sigue dando ilustraciones, y ahí en el verso 36 dice la palabra del Señor. Ahí más adelantito dice la escritura, o antes del 36 dice la palabra, hermano, y habla del tiempo. Nosotros no sabemos la hora ni el día cuando Cristo va a regresar, pero dice y habla, y Jesús menciona la higuera. Cuando haya algo nuevo, diga conmigo nuevo, representando también la palabra del Señor de la parábola, ¿verdad? De su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. Hay cosas que van a suceder y que Dios, hermano, ha ido a lo largo del tiempo, hermano, se va plasmando, se va acomodando, todas las cosas van llegando a su lugar para el regreso de Cristo Jesús para su iglesia. Pero en el verso 36 dice la palabra ahí y habla de la vigilia. Y que tú y yo podamos estar vigilando. Dice, pero del día y la hora, diga conmigo, nadie sabe. Dice la escritura, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de ¿qué? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, diga conmigo, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. En el verso 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, dice, y la otra será dejada. Y luego el verso 42 dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice el verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nosotros, hermano, tenemos que estar preparados. Diga conmigo, yo tengo que estar preparado. Es necesario que la iglesia hoy, en este tiempo, hable de su venida, hable de su regreso. Dios empodera, Dios todavía salva, Dios sana, Dios libera y transforma vidas, porque esa es la esencia de Dios a través de su Espíritu aquí en la tierra. Pero también Dios quiere que la iglesia camine en santidad, camine por la línea. ¿Para qué y con qué fin, amado hermano? Porque Dios nuevamente, Él no quiere que nadie nos quedemos fuera. Digo, nadie nos quedemos fuera. Digo que nadie nos quedemos fuera. Iglesia, nadie nos podemos quedar fuera. Dios nos está
dando la oportunidad para caminar, para ejercer, para ver la gloria de Él manifestada en nuestra vida. Pero hay algo que Dios está hablando, hermano. La hora no la sabemos. Los ejemplos Jesús las habló, Jesús las enseñó, Jesús se los mostró, se los ilustró, se los dijo. Jesús nos ha dicho, hermano, sabe que vamos a estar atravesando tiempos distintos, diferentes, duros, tiempos que vienen. Por eso tú no te alarmes, por eso no te sientas, hermano, sabe, impotente. Pero es que ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No, yo voy a caminar en obediencia y voy a caminar en fe, aleluya, para ver su gloria manifestada dentro de mi vida. Y hermano, sabe, una de las cosas, iglesia, en Génesis, vaya conmigo, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, ahí empezando en el verso 36, por ahí empieza a hablar, hermano, en el 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay tantos ejemplos, pero yo quiero hablarte en el capítulo 6 del libro de Génesis, hermano. Ahí vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, y solamente vamos a hablar unos minutos, hermano, y creo que Dios quiere redarguir nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? God wants to illuminate, wants to open and direct our path. A veces, hermano, la vereda está opacada, a veces está oscuro, no vemos, pero a través de Dios, a través de su palabra, Dios quiere iluminar para que nosotros podamos caminar en rectitud delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra, hermano, habla que cuando Dios trajo juicio, a la tierra, hermano, en el tiempo de Noé, nosotros estábamos meditando, y algunos teólogos y algunas personas por mucho tiempo se ha dicho, hermano, que eran 120 años, pero nosotros no queremos entrar en ese debate, hermano, sabe, de lo que nosotros se cree que fueron casi 100 años. El tiempo que Noé construyó el arca, que si Noé tuvo ayuda, que si Noé tuvo, hermano, asistencia, que si Noé tuvo alguien que le ayudara, no especifica este pasaje bíblico. Entonces, que nosotros en este tiempo, hermano, mire, es bien importante que tú y yo no nos hagamos, hermano, y compongamos las cosas a nuestra manera, porque tenemos esa tendencia de hacerlo. Y que cuando yo leo la palabra, yo la entiendo, la comprendo, la percibo de alguna forma, y así pienso que debe de ser. Pero no es a mi manera. La palabra está escrita, por eso me toca a mí escudriñar, buscar, hermano, informarme, crecer, prepararme. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, y con esa ayuda nosotros vamos a caminar en rectitud. Porque a veces tenemos un concepto de la palabra y pensamos que eso es, hermano. Y dice la escritura aquí, la palabra del Señor, en el capítulo 1 o en el capítulo 6, verso 1, y ahí vamos a entrar rápidamente: la maldad de los hombres, el juicio de Dios hacia la tierra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, diga conmigo, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice, porque ciertamente él es carne. Y hay un mal sabor de parte de Dios hacia su creación. Y dice la palabra del Señor: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Y antes de este tiempo, Dios, hermano, sabe que tuvo que ir recortando la vida de la humanidad.
En una ocasión vino Stanislao Marino a predicar una palabra, hermano, mucho antes del COVID, y él acertó una palabra y la declaró sobre Liberal, Kansas, hermano. Y sabe, cuando yo escuchaba esa palabra, y no hace mucho tiempo, el año pasado, no recuerdo, pero yo escuchaba ese mensaje que él predicaba aquí, hermano, a Liberal, Kansas, y hermano, parecía ser que él miraba lo que venía y todavía no venía el COVID-19. Hermano, hay muchas cosas que están ocurriendo. Sabe que cuando yo voy al aeropuerto, hermano, sabe que tú no tienes nada que ver y te quieren poner como si tú tienes todo que ver. No puedes andar así como el hermano ahorita que se siente un poco engripado, hermano, porque la gente te ve raro. Hermano, no puedes toser, no puedes hacer, y sabe que es bien incómodo andar en los aeropuertos ahora en este tiempo. Pero Dios nos libre, hermano, que vamos a un tiempo distinto. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, dice la Escritura que Dios recorta el tiempo, porque si nosotros seguimos leyendo y ahí adelante, hermano, usted lea en su casa, hermano, usted se da cuenta que algunos tenían 400, otros tenían 500, y luego para cuánto tiempo vivió Moisés, casi 960 años vivió Noé, para cuando él murió. Dice la palabra que él tenía como, yo creo, 500 o 700 años para cuando engendró y tuvo hijos, tuvo los 3 hijos, hermano. He was old. Y a veces, hermano, tenemos 50 años y nos sentimos de alguna forma. Pero lo que te quiero decir es que Dios empieza a observar la actitud de su creación, dándose cuenta que el hombre, hermano, se jacta una vez más por sus logros. Y a veces entramos en un tiempo de altivez y sentimos que yo solamente traigo power. Y a veces, eso hablando en lo espiritual, pero hay otras cosas que nosotros hemos logrado en la vida, hermano, y sabe que el hombre tiene esa costumbre de jactarse por sus logros. Así los discípulos, cuando le dijeron a Jesús, mira el templo, estos templos los construyó Salomón, mira todo lo que tiene, y se maravillaban. Y no me malentienda, hermano, usted debe de tener cosas bonitas. Usted no se quite, hermano. ¿Sabe qué? Si usted quiere unos zapatos, pues dele, póngase zapatos bonitos. Que nadie te quite esa intención, pero que tú no te jactes, hermano, en sentirte, sabe que es superior al otro. Y eso es lo que los discípulos decían. Mira, Señor, como queriendo impresionar a Jesús. Y Jesús les dice, ¿sabe qué? No pasarán días, hermano, cuando esto se derrumbe todo. Y luego sigue diciendo la palabra ahí, hermano, en el capítulo 24, más el que tenga, no, dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, lo que Jesús estableció, hermano, sabe que va a suceder. Y aquí vemos a Noé, hermano, vemos antes del diluvio, y luego dice la palabra que los hombres, hermano, tuvieron hijas, y los hombres de Dios miraron que las hijas eran hermosas, y luego se llegaron a las hijas, y luego se empezó a multiplicar. Pero a causa de todo esto, hermano, el hombre empezó a actuar de su forma, ¿sabe qué? Dejando el camino, dejando la rectitud, dejando, hermano, y sabe que Dios no le empezó a gustar lo que él había creado. Por eso Jesús en el capítulo 24 dice, más como en los días de Noé. Y aquí lo llevo, hermano, para que usted vea. Dice en el verso 4, había gigantes en la tierra aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos, dice, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Seguir haciendo lo incorrecto. Because of the world and the things that we are seeing in this time, we must place one foot before the other. Noah began to see
whatever man had become, God's own creation. And the Bible speaks and the Bible says that he repented of creating man because of what they had become. Y dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué palabras más fuertes y más tremendas. Que Dios se haya arrepentido de haber creado al hombre. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Dios. Noé encontró gracia. Y luego este pasaje bíblico en el verso 9 dice que Dios le da una instrucción. Y sabe que Dios ahí empieza a darle una instrucción a Noé a construir una arca. Y le dijo un arca y no una barca. Y yo me empecé a buscar por qué le dice esto. No había forma de remar, no había forma, hermano. Le dijo solamente: haz una arca de gofer, madera de gofer. Hermano, se cree, algunas personas dicen y tienen otros temas, pero esa madera, amado hermano, y luego dice la palabra que la hiciera y la preparara de alguna forma, de alguna manera. Pero Dios le empieza a dar a Noé una palabra, y le empieza a dar, hermano, una palabra con la exactitud. Y en este tiempo, iglesia, Dios nos va a dar una palabra, y Él va a ser explícito con la forma que Él quiere que tú y yo caminemos en este tiempo. No es como un tiempo de más antes. Hay cosas que vienen, hermano, a las naciones de la tierra. Y es importante que nosotros caminemos bajo la obediencia o en obediencia a Dios, y caminemos en fe, hermano, para alcanzar la rectitud que Dios está exigiendo de la iglesia de este 2024. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, decía la pastora Raquel el jueves, sabe que nosotros no tenemos que asimilar el mundo. ¿Sabe que yo me quedo pensativo? Amado hermano, nosotros no somos como el mundo. Yo no tengo que implementar para tratar de ganarme al mundo de esa forma. No, Señor. Nosotros no nos vamos a ganar a todos, pero sabe que no debemos de parar de tratar de ganarnos a todos. Sabe que nosotros no podemos decir, hermano, sabe que yo estaba meditando, pensando, y hay tantos lugares, hermano, y ella hablaba de mega iglesias y hablaba de estas cosas, hermano, donde ponen todo un show. Toda una cosa, hermano, ¿sabe? Para que atraiga a la gente. No, hermano. ¿Sabe que tú y yo somos diferentes al mundo? Y Dios nos libre de pensar que seamos superiores o más, porque no lo somos. Pero yo te digo una cosa, hermano, que tú no eres ni te pareces al mundo. Tú eres un hijo de un Dios viviente, aleluya. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, dice la escritura aquí, dice la palabra del Señor en el verso 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, diga conmigo, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé, aleluya. Yo quiero que tú sepas, dice que él era un varón justo. ¿Será posible que pudiera haber justos delante de Dios en este 2024? ¿Será posible que pudieran ver hombres y mujeres que se paren en la brecha y digan, sabe que yo me apartaré de todas las cosas? Dice la palabra, con Dios caminó Noé, aleluya. Con Dios caminó Noé. Y ese punto es bien necesario, amado hermano, en este tiempo, que tú y yo podamos caminar con Dios.
Oh, hermano, sabe que estamos entrando en tiempos distintos, pero hay unas dimensiones donde Dios nos quiere llevar. Hermano, Él nos quiere enseñar cosas mayores. Si hemos visto su gloria, gloria a Dios, pero hay cosas más grandes que Dios aún nos quiere mostrar como iglesia en este tiempo, hermano. Pero tú y yo tenemos que entrar en ese lugar, en esa dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego dice que Noé engendra a sus hijos, y él ahí empieza a recibir una orden de parte de Dios. Los hombres de Dios, hermano, necesitamos aprender. Hablando de hombres y mujeres, necesitamos aprender a caminar por fe. Hermano, no nacemos sabiendo cómo caminar por fe, sino que aprendemos a caminar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Los héroes de la fe, hermano, como Noé, como Moisés, como Josué, como David, como el apóstol Pablo, tuvieron que aprender, hermano, a hacerlo. Tuvieron que aprender a caminar. Amado, tú, hermano, no estás solo cuando empezamos este caminar. Y en este 2024 es un tiempo diferente. Yo no sé, yo he sentido algo diferente en este año del 2024. Hermano, no sé lo que va a venir, no sé lo que vendrá, pero yo entiendo que Dios hará cosas grandes en esta temporada. Yo entiendo que no serán como los años pasados, no serán como en otros tiempos. ¿Por qué? Porque Dios ha sacudido la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sacudido al hombre, Dios está sacudiendo a la mujer. Y hermano, Dios nos está preparando para cosas mayores. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor, en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo que caminar con Dios? Tengo que caminar con Él. Y dice, hermano, ahí la palabra del Señor: con Dios caminó Noé. Vemos cómo Dios caminó. Hermano, cuando vemos, hermano, cuando todos se apartaron de Dios, ¿sabe que Noé se acercó a Dios? Y si nosotros vemos, hermano, la palabra del Señor, y usted pueda leerlo sin tomar ya más tiempo, hermano, sabe que usted puede leer la historia ahí de Noé, y tú te vas a dar cuenta, hermano, que aquellos hombres, hermano, pues durante casi 100 años él estuvo construyendo. Y sabe que dice la palabra que ellos, hermano, estaban trabajando y trabajando y trabajando, hermano, y de pronto llegó un momento en sus vidas donde yo siento que como nosotros, hermano, puede llegar el cansancio. Diga conmigo, puede llegar el cansancio. ¿Por qué? Porque no vimos nada, porque no lo estamos viendo, porque no vemos el proyecto, porque no lo hemos visto con nuestros ojos. Pero en el verso 22 dice la escritura: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. ¿Sabe qué hizo Noé? Fue obediente delante de la presencia de Dios. Fue obediente, caminó con el Señor, se esmeró por buscarlo a Él. Y cuando yo miro las dimensiones, hermano, ¿sabe que 300 codos, hermano, vienen siendo 510 pies? That's big. Si 100 pies, hermano, yo creo este edificio tiene 60 o 70 pies de aquí a allí. A lo mejor 100 pies será, Pastor Jesús, de aquí a la entrada del otro building, del otro santuario, más o menos. Imagínense, son 5 de aquí a aquella puerta que está para la entrada de la otra iglesia. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego dice la palabra que ese material Dios le dice a él. Y luego dice la escritura, hermano, sabe que cuando meditando en las dimensiones, 150 pies de ancho. Y luego 90 pies de alto, más o menos, un por medio. Hermano, Dios, y sabe que cuando yo me pongo a meditar, me pongo a pensar, sabe que la palabra de Dios, y la palabra es clave ahí en el verso 9, Tegan, if you can put verse 9. ¿Sabe? Y el énfasis, ¿verdad?, en nuestra vida en este tiempo. Estas son las generaciones de Noé. Diga conmigo, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
perfecto en sus generaciones, caminó, dice, con Dios caminó Noé. Si yo digo en este día, estas son las generaciones del pastor Mario Ángel Loredo Jr. El pastor Ángel Jr., varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Quiero decirte, hermano, que cuando Noé no miró, Noé caminó con Dios. Que cuando Noé vinieron a juzgarlo, a criticarlo, a decirle, ¿sabe qué es lo que estás haciendo? Casi 100 años, hermano. ¿Sabe qué? Dando martillazos, atrayendo y trayendo madera y formando y haciendo, hermano, ¿sabe? Y la gente pasaba tal vez y la gente lo miraba y hacían sus propias cosas y hacían sus diligencias y hacían un montón de cosas para venir en contra. La Biblia dice que Noé caminó con Dios, aleluya. Y sabe que a veces cuando él decía, sabe que Señor, yo no sé si de pronto del cielo va a descender la lluvia como tú lo has dicho, pero sabe, Noé caminó con Dios. Yo te digo en este 2024, hermano, hermana, tú que estás aquí, si tu hijo, aleluya, no está sirviendo al Señor, tú camina con Dios, aleluya. Si tu hija no se ha acercado a los pies de Cristo, tú sigue caminando con Dios. Que los problemas y las cosas que han venido a tu vida en este 2024, yo voy a caminar con Dios. I will walk with God, aleluya. Yo voy a ver su gloria, mi casa y yo serviremos al Señor. La Biblia nos enseña, hermano, nos muestra aquí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. In this season, God will give you specific instructions to move forward, but we must be obedient. En esta temporada Dios nos va a dar, hermano, instrucciones para avanzar, pero tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. Noé caminó con Dios y nunca cambió su mensaje. Diga conmigo, yo voy a caminar con Dios y no voy a cambiar mi mensaje, aleluya. Cuando no miraba nada, siguió caminando con Dios. Cuando todo mundo lo criticaba, hermano, Noé siguió caminando con Dios. Quizás cuando no tenía fuerza, Noé siguió caminando con Dios. Cuando la gente lo juzgaba, cuando a la gente lo criticaba, Noé siguió caminando con Dios. Yo te digo a ti en este día, hermano, que no hay problema, no hay montaña, no hay, hermano, situación, hermano. El diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Tú y yo lo sabemos. Mas Jesús vino para que tuviésemos vida y para que la tuviéramos en abundancia. The devil is a liar and he wants you to lose focus. El diablo es mentiroso y quiere que pierdas el enfoque. Ya conmigo, pero no lo voy a dejar. En el nombre de Jesús. But if a man like Noah was able to make it possible, pero un hombre como Noé lo pudo lograr, quiere decir que tú y yo también lo podemos lograr en esta temporada. It means that there is still hope for mankind. Quiere decir que por causa de él es que nosotros tenemos esperanza. Dios le dijo a Noé que nunca jamás iba a destruir el mundo, hermano, inundándolo. La Biblia fue específica, Dios fue específico. Y cuando Dios le dice que él hiciera esa barca o esa arca de ciertas dimensiones, Dios tenía un propósito. Dios le da una instrucción. Dios le dice que él lo hiciera, hermano, tal y tal y tal y tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Y sabe que esa arca representa algo que después Dios, hermano, habla del arca del pacto. Y la Biblia especifica, hermano, que esa no iba a remar. Solo lo tenía que hacer para flotar. Y dice la palabra que pasaron muchos días. Y en total, hermano, fueron muchas semanas que ellos tuvieron que permanecer. Pero la Biblia nos enseña, amado hermano, que Noé fue un hombre bendecido de parte de Dios.
¿Por qué? Porque le creyó al Señor. Yo te quiero decir en este día que no importa, hermano. Sabe que a veces nosotros no miramos con claridad o han pasado ciertas cosas en nuestra vida, pero te motivo y te animo a que tú camines con Dios. Hermano, lo que estamos viendo en el mundo, Jesús lo habló y tiene que venir a pasar, tiene que suceder. Van a pasar cosas y hay cosas que están sucediendo en el mundo actualmente mientras nosotros estamos hablando. Pero el hermano Mendoza decía hace unos momentos que el presidente declaró que era necesario que nosotros camináramos también con el Señor, que tenemos que ponerlo a Él, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que anhelarlo a Él. Yo te digo, iglesia, en este día, que no importa el dictamen, el reporte, lo que te han dicho, hermano. Sabe que Noé caminó con Dios, tú camina con Dios. Hermano, los tiempos, dijo Pablo, le dijo a Timoteo, habla de los tiempos terribles, de tiempos feos que iban a venir. Y Dios, hermano, sabe que Él habla. Jesús nos dice en el capítulo 24, ahí donde estábamos leyendo, Jesús dice que cuidado y que miren que bien y fíjense bien que nadie nos engañe. Que lo que nosotros, hermano, emprendamos y lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, que tú y yo podamos fortalecernos en Él. En Él me voy a fortalecer. Sabe que gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por cómo Dios nos puede usar, gloria a Dios. Pero sabe, una de las cosas más importantes es su palabra. Su palabra es la que nutre, su palabra es la que nos edifica, su palabra es la que hace, hermano, es esa semilla que está llegando, hermano, que tú y yo seamos tierra fértil, para que produzcamos, para que levantemos a aquel que está caído. Por eso yo te digo en este día, hermano, Jesús habló. Y aquellos hombres, hermano, yo no me voy a quedar impresionado por lo que yo puedo hacer. Hay cosas que yo puedo hacer, hay otras que no puedo hacer. Hay otras que no sirvo para hacer esto, no sirvo para hacer el otro, pero hay otras cosas que sí puedo hacer. Dijo el salmista que sin duda nadie, dijo, no somos buenos, pero si algo bueno hay dentro de mí, es porque tú lo pusiste, no porque nació de mí. ¿A dónde podemos huir de su presencia? Si me fuere a lo más alto, ahí está Él. Si me fuera a lo más, ahí está Él. Iglesia, estamos viviendo en tiempos donde tú y yo tenemos que aferrarnos a Él aún más. Y aprender, hermano, que su palabra no volverá atrás vacía. Su palabra traerá cumplimiento en este tiempo. Noé caminó con Dios. No era varón justo, perfecto delante de Él. Tú digas, pastor, pero yo no soy esto, yo no soy lo otro. No te preocupes. Tú no tienes que saberlo todo, no tienes que entender toda la... Simplemente sé obediente. Y con tu obediencia a Él empezarás a caminar en fe. Vas a caminar en fe y entrarás en el propósito que Dios tiene para nosotros en este 2024. Walking in His purpose 2024. Caminando en su propósito en este 2024. Póngase sobre sus pies un momento, hermano. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Hoy, hermano, hermana, a veces la vida, a veces la circunstancia, a veces el dilema, a veces te ha ocasionado algún problema, a esto o lo otro, pero te motivo en este día a que tú sigas caminando con Dios. Sigue caminando con el dador de la vida. En el nombre poderoso de Jesús.